Faltan pocas horas para el inicio de la jornada electoral en la que el pueblo ecuatoriano elegirá a su próximo presidente, 137 integrantes de la Asamblea Nacional Legislativa y a los representantes de la nación ante el Parlamento andino. El candidato presidente Rafael Correa suspendió temporalmente la licencia que le permite alejarse de sus funciones como presidente para recibir al emir de Qatar de gira oficial por Sudamérica. Los ecuatorianos se preparan para elegir al nuevo presidente de la República. Bajo fuertes medidas de seguridad, el Consejo Nacional Electoral repartió las últimas cajas de papeletas para los comicios que iniciarán a las 7 de la mañana del domingo. La jornada, que está precedida por un periodo de reflexión y silencio de proselitismo político, estará controlada por un sistema de vigilancia que involucra a los ministerios de Seguridad, de Defensa y del Interior. En entrevista con el programa La Tarde Fin de Semana de NTN 24, María Emma Mejía, observadora en representación de UNASUR, habló sobre el proceso electoral. Aseguró que el conteo rápido ayudará a los ecuatorianos a conocer los primeros resultados parciales de los comicios. Un minuto después de cerradas las urnas a las 5 de la tarde, pues ellos pueden hacer una proyección solo de la papeleta presidencial. Mejía también dijo que en estas votaciones no existe la posibilidad de que haya fraude. No hay ninguna posibilidad de hablar de la palabra fraude en el ejercicio del sufragio del día de mañana. Puede que haya errores, puede que haya fallas, esperemos que todo esté dado, dijéramos, desde el punto de vista electrónico, digitación, escrutinio, nivel de estrés, que es lo que ellos llaman, pero hoy en día nuestra región ha avanzado mucho. 11,6 millones de ecuatorianos podrán ir a las urnas con el fin de elegir presidente y vicepresidente, 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Además, aproximadamente 285.000 ecuatorianos que residen en el extranjero se registraron para ejercer su derecho electoral. El gobierno prohibió el consumo de venta de alcohol 36 horas antes de las elecciones y 12 horas después. La persona que infrinja la ley deberá pagar una multa de $159. NTN 24 continúa con la cobertura especial de las elecciones presidenciales en Ecuador. Hacemos contacto en Quito con nuestra enviada especial Andrea Bernal, quien tiene una entrevista en primicia con el presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes. Andrea, buenas noches, adelante. Y a pocas horas de que empiece la votación en Ecuador, las elecciones presidenciales, donde también se elegirán asambleístas, estamos nada más y nada menos. NTN 24 tiene desde Quito, Ecuador, también aquí en este hotel histórico tradicional del centro de Quito, el Patio Andaluz, al doctor Domingo Paredes. Él es presidente del Consejo Nacional Electoral. Doctor, mil gracias por su tiempo. Sabemos lo complicado que han sido estos días y lo que serán los próximos días, y usted nos ha atendido aquí en NTN 24, muy amable. Muy buenas noches, Andrea. Un saludo a todos, especialmente a los compatriotas ecuatorianos en distintos lugares del mundo, ya que mañana comenzamos una de las fiestas democráticas más importantes, ¿sí?, en el nacimiento del presente siglo. Estamos hablando de 2012 al 2013. Y creemos que esta fecha, el día de mañana, es muy significativa. En primer lugar, por primera vez en la historia del Ecuador nos encontramos con un fenómeno político que no forma parte de la cultura anterior, la reelección. Me leyó la mente, era mi primera pregunta. Sí, la reelección. Primera vez que un presidente es presidente candidato bajo la Constitución. Recordemos, del 2008 se hicieron estas reformas, se cambió la Constitución y aparece esta nueva figura de la cual el presidente del Consejo Nacional Electoral nos está hablando. Y allá iba mi pregunta: ¿cómo ha sido manejar un proceso de esto cuando hay un candidato presidente, doctor? Bueno, complicado. No hay que olvidar que en el caso de Estados Unidos, ya que Estados Unidos tiene un sistema presidencialista similar al del Ecuador. En el caso de Estados Unidos, el presidente Obama en su reelección simplemente repite un rito a lo largo de la historia de los Estados Unidos, acuérdense de Reagan, de Clinton, etcétera, que son presidentes que buscan la reelección, van a la reelección actuando como presidentes. En el caso del Ecuador es un asunto atípico, por primera vez. Entonces, la ruptura que provoca ese fenómeno trajo la inconformidad de los adversarios del candidato presidente. ¿En qué sentido? Hasta ahora señalan de que en esta campaña electoral no se respetó el principio de equidad y de igualdad según manda la Constitución. Pero obviamente en el imaginario colectivo, en 4 años, 5 años de gestión, la imagen de un presidente queda. Solo su presencia es noticia, convoca. Entonces, obviamente que los medios, tanto privados como públicos,
difícilmente pueden mantener un sentido de equidad y de igualdad de espacios para todos los candidatos. Entonces, en este sentido, creemos que vale la pena sacar una lección muy importante. Para las próximas elecciones, supuesto caso de reelección, o en próximas elecciones, la cultura política y la cultura de las organizaciones políticas debe cambiar y buscar nuevos juegos en la competencia política. También ha sido difícil, y usted lo ha dicho, en el control electoral como tal. ¿Cómo ha sido manejar todas esas vertientes que resulta, como usted dice, malo si uno hace, malo si no se hace? Ha sido todo un desafío. Bueno, en el caso nuestro, en realidad lo hemos tomado con mucha serenidad, y serenidad, tranquilidad no significa ausencia de firmeza, pero lo hemos tomado con mucha calma, con mucha objetividad, ya que los sistemas de control asimismo, los sistemas de control que debe ejercer el Consejo Nacional Electoral, son sistemas de control que no existían en el pasado. Hoy tenemos lo que es control y fiscalización del gasto, del gasto electoral. Tenemos promoción electoral. Hoy el Estado, sí, por mandato constitucional, financia los spots publicitarios electorales. Por lo tanto, los mecanismos de control todavía hay que perfeccionarlos. Hay deficiencias, por eso estamos trabajando dentro del paquete del software del sistema integrado del Consejo Nacional Electoral. Estamos trabajando, además del software que vamos a aplicar mañana, que es el de escrutinio y consolidación de datos, tenemos un trabajo concomitante e inmediatamente, que es el trabajo del sistema de monitoreo, ojo, de monitoreo de medios. CNE y el Estado no tiene instrumentos de monitoreo de los medios de comunicación. Ahora lo vamos a crear en este año. El sistema de control y fiscalización del gasto electoral. El software se lo va a diseñar. De esa manera, creemos que en las elecciones del próximo año, quisiera informar a la teleaudiencia que en marzo del próximo año tenemos las elecciones de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué significa esto? Va a ser unas elecciones gigantescas. Si ahora estimamos, más de cerca de 3.000 candidatos, creemos que para el próximo año va a desbordar el número de candidatos porque tenemos 820 gobiernos parroquiales. Cada gobierno parroquial tiene siete miembros de la Junta. Tenemos las elecciones de los gobiernos municipales, 222 gobiernos municipales, y tenemos las elecciones de 23 gobiernos provinciales. Por lo tanto, para esas elecciones el CNE va a contar con una plataforma tecnológica avanzada, moderna y confiable. Avancemos en ese tema. Quisiera saber si para usted se convirtió, como muchos lo han dicho, pero vamos a ver su opinión, en un estigma ser funcionario del gobierno. Recordemos que usted fue exsecretario del Agua. Porque con todo respeto, y usted mismo lo ha puesto sobre la mesa, hay muchas críticas, cuestionamientos a la forma como el Consejo Nacional Electoral ha llevado a cabo este proceso de control, sobre todo de la campaña electoral, pese a que usted, y eso es importante notar, ordenó, por ejemplo, al oficialismo cambiar los mensajes propagandísticos. Sí. Es decir, como volvemos a lo mismo, de lado y lado, pero se volvió un estigma para usted ser funcionario del gobierno. Estigma, a ver, ¿qué es un estigma? ¿Sí? Es una marca, es una huella que queda de una persona como algo negativo. En primer lugar, mi función como técnico de ministro del Agua, lo hice por mi experiencia de más de 20 años trabajando en lo que es biodiversidad y manejo de recursos naturales. Por lo tanto, el trabajo que yo hice en el gobierno del doctor Novoa Bejarano, recuerdo yo, donde fui director nacional de áreas naturales y vida silvestres. Recuerdo que en el gobierno del doctor Palacios, Alfredo Palacio, fui secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable. Tuve muchas relaciones con Colombia, coordiné en el marco de Conservación Internacional, conjuntamente con CI Colombia, un proyecto internacional del corredor ecológico Chocó-Manabí, un corredor de conservación. Por su experiencia llega a este cargo. Obvio. ¿Y luego el Consejo Nacional Electoral? Bueno, yo soy profesor, volví a clases cuando salí de esas funciones. Quiero decir que comencé 3 años también el tema de drogas.
¿sí? Donde igual, es decir, bueno, pasar de nabo a pasar a otra cosa, bueno, es complicado, pero mi formación básica, mi primera profesión es la de sociólogo. Pero el haber sido tan cercano al gobierno actual en esos cargos que usted nos dice, para luego presidir un ente de control, ¿no lo volvió juez y parte? ¿No sintió usted eso en algún momento? No, en primer lugar, si tú quieres saber, y la teleaudiencia quiere saber mi afiliación política, mi signo político desde muchacho he sido de izquierda, soy hombre de izquierda, sea donde sea, y jamás dejaré de ser un hombre de izquierda. Obviamente democrático, respetuoso de las leyes y mucho más respetuoso de los juegos políticos. Ahora estamos de árbitro. Y en el caso mío, como presidente del Consejo Nacional Electoral, me toca estar como árbitro de un juego, ¿sí?, entre organizaciones políticas con las reglas que manda la Constitución y el Código de la Democracia. Y hemos querido y hemos hecho todo el esfuerzo de que se cumplan en el juego estas reglas. Por ejemplo, tenemos más de 600 vallas que fueron separadas de los espacios que habían utilizado sin autorización del CNE las organizaciones políticas. Entre ellos, el movimiento de gobierno. ¿Sí? Usted se reunió con el secretario de Comunicación, dos veces. Alvarado. La primera fue frustrante, ¿sí? La segunda creo que ya hubo un eco, hubo un resultado. ¿Frustrante por qué, presidente? Bueno, porque no pasó nada. ¿No lo escucharon? No es que no escuchen, sino que hay un problema de cultura. ¿Sí? Aquí todavía estamos en el periodo de la viveza criolla. ¿Sí? Entonces, tú tienes el poder, tenemos los medios de comunicación pública, aprovechemos. Y por ahí, ¿sí?, de buenas, un rato a otro, te mandan una propaganda. Y eso también elevó nuestra reacción inmediata. Muchos de los programas que atentaban contra la dignidad de los candidatos, ¿sí?, inmediatamente fueron por nuestro Consejo Nacional Electoral censurados. Y prohibimos a los medios de comunicación que sigan pasando ese material so pena, ¿sí?, de una sentencia mayor. Por lo tanto, creo yo que hemos cumplido, sí, en este periodo de campaña electoral, en la medida de lo posible, hemos cumplido con lo que manda la Constitución y el Código de la Democracia. 320 observadores. Es un número muy importante el que entiendo hay en estos momentos en el país, con los ojos en las elecciones de mañana, y no solo en las elecciones, sino en todo el proceso. Hoy tenía la oportunidad de entrevistar a la doctora María Emma Mejía de UNASUR y nos contaba que llevan casi 28 días, 31 días encima de este proceso electoral, que ella misma nos dijo que las condiciones estaban dadas para que mañana fuera todo un éxito lo del conteo rápido. Antes de entrar a justamente que usted nos explique cuál va a ser la logística de mañana, hablemos de esos observadores. Se decidió que viniera la UNASUR desde un inicio, luego se dijo que los observadores de la OEA también estarían presentes. ¿Qué pasó con lo que la Liga Árabe, entiendo, también está, bueno anotarlo? Observadores, coreanos, exacto, la India son diversos, mucho, hay mucha diversidad. Es increíble, ¿no? ¿Qué pasó con los observadores de la Unión Europea que tradicionalmente han estado aquí? Hablemos en primer lugar de lo que estamos construyendo. La suerte de poder construir es que vivimos una época de profundos cambios, o un cambio de época. De tal manera que hay permeabilidad, se presentan espacios de un desarrollo que antes no veíamos. El mundo marcha a la integración. Hoy Mercosur, vemos que Mercosur ya tiene unos límites que tienen que expandirse hacia UNASUR. Y la relación va más allá hacia América Latina. La relación desde el punto de vista electoral, por ejemplo, con la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, la relación ha sido la más interesante de todas. En primer lugar, tuvimos una conferencia provincial internacional el día martes. Extraordinario. Todos los órganos electorales de las Américas, Canadá, Santa Lucía, las Antillas, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, reunidos en ese foro. Y ver los espacios nuevos de cooperación. Igualmente, para nosotros es satisfactoria la presencia de una misión electoral del Parlamento Latinoamericano, que era una cuestión de segundo orden. Hay una diversidad. Sí, del Parlamento Andino. Yo digo, estamos viviendo algo que en el siglo XX no vivíamos, siglo de dictadura, de democracias formales, etcétera, etcétera. Ver ahora que se amplíe el horizonte de la creación de procesos de integración de los organismos electorales. El Consejo Electoral es un fruto, que he tenido la suerte de vivirlo porque desde que nos posesionamos
en enero del año anterior, desde marzo que nos involucramos en esta dinámica de crear el Consejo Electoral de UNASUR como nueva institucionalidad de UNASUR, fue extraordinario. Hoy tenemos ya la primera misión oficial de UNASUR acá. Tenemos la misión de la OEA, y la misión de la OEA viene porque tuve una invitación a una reunión regional de la OEA en Jamaica. Entonces, vimos la apertura de la OEA. Ok, porque esa diversidad ha sido aplaudida internacionalmente, pero también cuestionada por parte de la Unión Europea como, ¿por qué nos dejaron fuera? Tres cosas, verás, tuvimos un almuerzo con los señores embajadores de la Comunidad Europea, que en Quito, creo que hace 2 o 3 semanas, y le explicamos. La primera, a tiempo. Se nos vino la crisis de las firmas, una de las crisis peores que ha tenido el sistema político nacional. Y no tuvimos tiempo de invitar. Ellos recibían invitaciones hasta fines de julio, por tiempo. Son 120 personas de la Comunidad Europea que tendrían que haber venido al país. 2, dijimos al embajador de la Unión Europea que la invitación no la hacíamos en relación de un interés de Estado. En primer lugar, somos una función. Autónoma sí, pero es una función del Ecuador. Y el Ecuador no logra todavía establecer un nexo de cooperación económica con la Unión Europea que permita dinamizar el aparato productivo. Hay un problema en nuestros productos en la colocación de Europa. Fue un sentimiento nacional, se lo dijimos. Y 3, le dijimos a los embajadores, ¿dónde está el sentido de reciprocidad? ¿Cuándo nos invitan a una elección en un país europeo? Okay. Nunca. Y además, ahí señalé, en drogas, en 3 años que trabajé en droga, la Unión Europea financiaba proyectos estratégicos muy importantes. Estuve en el tema del agua, la Unión Europea apoyando proyectos estratégicos en el tema del recurso hídrico. En el tema electoral, nada. Y después vino toda una ola de críticas porque no habíamos invitado a la Unión Europea. La vamos a invitar el próximo año. Pero empecemos por desarrollar el sentido de reciprocidad. Argumentos claros y claros para ellos, sobre todo. Exactamente, y creo que quedaron satisfechos. Vamos finalizando, presidente. ¿Cuál va a ser la logística que se va a implementar mañana para la entrega de los resultados una vez que a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, se cierren las urnas? Bueno, en primer lugar, algo que quisiera hacer un público reconocimiento a todo el talento humano, a todo el equipo humano del Consejo Nacional Electoral, al apoyo que hemos tenido de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de todos los organismos del Estado. Es decir, estamos a punto. Los paquetes electorales, toda la plataforma tecnológica está ya funcionando. Sí, vamos a tener a las 5 de la tarde, en primer lugar, el Exit Poll. Abrimos la posibilidad del Exit Poll. Nos criticaron, ¿por qué tarde? Sabíamos que muchos medios ya tenían en mente elaborar el Exit Poll. 4 encuestadoras nacionales van a realizar el Exit Poll. Por lo tanto, lo que hicimos, no tardíamente, hace 10 días, simplemente abrir dar la oportunidad para que todos los medios de comunicación sí informen sobre los resultados del Exit Poll. Obviamente, siempre el Exit Poll tiene cierta tendencia, no siempre los parámetros del Exit Poll son objetivos, ¿sí? Distinto es al conteo rápido. A las 7 a 8 de la noche vamos a tener 2 conteos rápidos. Uno de una organización de la sociedad civil denominada Participación Ciudadana, y el otro conteo rápido lo vamos a hacer nosotros como Consejo Nacional Electoral, con apoyo del equipo técnico dominicano que está trabajando con nosotros, y las 1.500 máquinas de escáner de altísima resolución que nos prestó República Dominicana. Esperamos 8:30. Eso ya me preguntaste. ¿Los resultados a qué hora se van a saber? Un conteo rápido, pero que va a estar sobre el 50 al 60% de las actas de escrutinio. Los ecuatorianos sabrán pronto quién. Yo creo que 8:30, 9 ya tendrían ciertos resultados cuantitativos que arrojan ya la tendencia. Presidente, lo voy a dejar descansar. Muy amable por haber estado con nosotros. Sé que tiene una jornada ardua mañana en primicia aquí en NTN 24 para toda América Latina. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, a pocas horas de iniciarse las votaciones en Ecuador. Sabemos que en Sydney, Australia, ya empezaron también. Las elecciones en Europa serán en España, donde están más los ecuatorianos también. España va a ser el día domingo, pero ellos tienen 7 de la mañana, uso horario de España. Y bueno, para todos... Un mensaje para los que lo ven afuera, los ecuatorianos. Es muy importante. Démosle vida al voto. Muy Esto es darle esperanza.
y dar esperanza a nuestros hijos, a nuestros nietos y descendientes por un futuro mejor. Presidente, muy amable por su tiempo. En primicia, el presidente del Consejo Nacional Electoral en Ecuador, aquí en NTN 24. Volvemos a estudios. Buenas noches.